Jacob representa, como bien lo dice la Torá, al buen hombre, al hombre honesto, al hombre trabajador, dedicado a su familia y al servicio divino. ¿Qué es lo que representa su hermano Esaú? Esaú es uno de los pocos malvados en la historia de la Torá que llevan el título de Arrashá, el malvado. Es Esaú Arrashá. No es como cualquier otro individuo que estaba mal encaminado, sino que superó todos los niveles existentes de maldad. Vamos a empezar describiendo un poco qué era Esaú Arrashá, quién era este hombre tan malvado al que conocemos todos hoy en día como lo contrario a Jacob, nuestro patriarca. La Gemara en Masejet Megilá. Todos ustedes saben que el patriarca Yitzhak quedó ciego. En una época de su vida ya no veía. ¿Por qué no veía? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué se debilitó su vista? Hay muchas versiones, ¿no? ¿Cuáles conocen? Que cuando estaba en el altar y le iban a cortar el cuello, los ángeles lloraban, le cayeron lágrimas. Es una idea. Otra idea, porque el humo del incienso que hacían las esposas de Esaú hacia la idolatría afectó su vista. Hay otra opción menos conocida, que dicen los Jajamim que Yitzhak quedó ciego porque veía a su hijo Esaú. Para no ver sus maldades. No, era tan malvado que afectó su vista real, en la realidad, ya no veía bien, porque ver a un malvado de ese nivel afectó su vista, ya no podía ver bien. Quiere decir que este hombre era realmente malvado. Dicen los Jajamim cómo era un día normal del malvado Esaú. ¿Qué hacía un día ordinario? El día que la Torá nos describe que llegó cansado y le pidió a su hermano que le diera de comer lo que estaba cocinando. ¿Qué había hecho ese día? Dice el Talmud, Hamesh averot avar oto rasha beoto ayom. 5 pecados cometió este malvado ese día. Cada uno de ellos quizá sería suficiente para darle el título de malvado a este hombre. Baal Nahara Meorasá. Tuvo relaciones con una mujer que ya estaba prometida para otro. Araget Nefesh. Asesinó a alguien. Kafar Ba'ikar. Renegó de la existencia divina. Kafar Betehiyat Metim. Renegó de la resurrección de los muertos. Y terminó con broche de oro, despreciando la primogenitura. 5 pecados en un día, cada uno de ellos enorme. Aparte, ¿no? Sí, la Gemara trae estas 5 en nombre de Rabbi Yohanan. Hay más versiones en los Midrashim, es correcto. El Midrash Rabbah nos dice que además de malvado, asesino, además de cometer adulterio, renegar de Dios, era un hombre hipócrita que no estaba mostrando su verdadera personalidad. ¿A qué edad se casó Yitzhak? A los 40 años. ¿A qué edad se casó Esaú, su hijo? Dice la Torá, cuando Esaú cumplió 40 años, también contrajo matrimonio. ¿Qué es lo que él quería mostrar? Yo soy igual que mi padre. Él contrajo matrimonio a los 40. Yo soy igual que él. Soy buenísimo. Yo también me caso a los 40. Se le olvidó un detalle. Dice el Midrash, antes de contraer matrimonio, durante décadas, Esaú el malvado violaba mujeres casadas. No se casaba. ¿Por qué no? Porque su papá se casó a los 40. Él también mostraba aparentemente mucha pureza, al igual que su padre. Pero durante todo ese tiempo,
había estado violando mujeres casadas. El Midrash Tanjumá dice, todo lo que hacía Esab es lo más odiado ante los ojos de Dios. Si nos preguntaran, ¿qué es lo más odiado en los ojos de Dios? ¿Qué contestaríamos? Idolatría, mujeres prohibidas y asesinato. ¿Esas son? Dice el Midrash, número 1, Enaim Ramot. Era un hombre prepotente, que se creía superior a los demás. Dios no soporta a la gente prepotente, a la gente orgullosa. ¿Qué es el ser humano? Nada. Estamos vivos porque Dios lo quiere y en un segundo, si Dios no lo quiere, no estaríamos aquí. Y el hombre se siente superior, dice Hashem, no lo aguanto. Número 2, era un hombre mentiroso. ¿Cuál es el sello de Dios? El Emet, la verdad. La Aleph de Emet es la primera letra del alfabeto hebreo. La Mem es la letra en medio. Y la Taf es la última. Al principio, en medio y al final hay que ser verdaderos. Y Esab era la mentira total. Número 3, era un asesino. Número 4, su corazón constantemente estaba buscando cómo hacer maldades. Todo el tiempo. No había otra cosa. ¿Qué ocupaba la mente de este hombre? Todo el tiempo, cómo cometer otra maldad. Y por último, pero no menos grave, se apresuraba a cometer todas sus maldades. Está padrísimo, ¿no? O sea, ¿qué estamos describiendo acá? El caos, la catástrofe humana, la tragedia más grande de un ser humano. Lo peor es que no hemos ni empezado con el malvado Esab. ¿Cómo engañaba a su padre? Dicen los jajamim, llegaba a su casa y le decía, papá, tengo una pregunta de Torah para ti. ¿Por qué, hijo? ¿Dónde estuviste? ¿De dónde vienes? No, pues yo estuve en el Bet Midrash. Fui a estudiar mucha Torah. Y te quiero hacer preguntas. ¿Y cómo se sentía Yitzhak, su padre? Orgulloso, wow. Mi hijo, un talmid jajam. Mi hijo busca la palabra de Dios. Todo era un fraude. Todo era una pantalla. El libro Shem y Shemuel trae algo maravilloso. ¿Cuánto suma la palabra Esab? La Ain, ¿cuánto suma? 70. La Sin, 300. ¿Cuánto llevamos? 370. La Vav, 6. 376. ¿Qué suma 376? La palabra Shalom. ¿Qué es Shalom? La paz. ¿Y este hombre qué representaba? Todo lo contrario. ¿Cómo puede sumar el nombre de Esab el malvado lo mismo que la palabra Shalom? Es absurdo. Del cielo lo tendrían que haber impedido nada más. Y la respuesta que da es maravillosa. Este hombre llegó a ser tan malvado porque se sentía en paz consigo mismo. Él no sentía remordimientos, no sentía conflictos internos a la hora de cometer maldades. Si le preguntabas, oye, ¿cómo puede ser que seas tan malo? ¿Qué te contestaba? Yo no soy malo, yo estoy bien. Eliminé a la basura de la sociedad. Así te diría él, como llegaron a decir algunos otros en la historia. Estoy haciéndole un favor al mundo. Así estaba Esab Rasha. Continúa el Midrash y dice así. Todos sabemos cuando Esab llegó agotado después de este día agitado de tanto pecar y vio a su hermano cocinando ¿qué? Lentejas. ¿Por qué lentejas? Porque había fallecido Abraham Avinu. Y una costumbre es de darle lentejas a las personas que están de luto porque son redondas, porque el mundo es un ciclo, la vida comienza, la vida termina.
Esab Rasha, Esab el malvado, le dice a Jacob Avinu, las palabras de la Torah son, dame de tragar de esto rojo que tienes ahí. El Midrash aumenta un poquito más la conversación. Le dice a Esab, a tu hermano, ¿para qué tanto relajo para cocinar lentejas? ¿Qué tuvo que hacer Jacob para cocinar lentejas, alágicamente hablando? ¿Qué tiene que hacer una persona religiosa antes de cocinar lentejas? Seguramente lavó, revisó, que no hubiera insectos aquí y allá. Y le dice a Esab, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Tú puedes encontrar cualquier cosa, lo agarras y te lo comes. Y Jacob le dice, pero espérate, no podemos comer cualquier cosa, porque Dios lo prohíbe. Dice a Esab, no entiendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios lo va a prohibir? Y Jacob le dice, no, sí, mira, hay reglas y hay después, va uno a rendir cuentas con Dios. Le dice a Esab, ¿tú crees que hay otro mundo después de este? ¿Tú crees que hay otra vida? ¿Crees que los muertos van a revivir? ¿Acaso le dice a Esab, a su hermano, desde que Adán Arishon, el primer hombre en la historia, murió, ¿viste que alguien regresó? Con esos argumentos, Esab está diciendo, yo no creo en nada de la Torah, en nada de Dios, y a mí nadie me va a decir lo que tengo o no que comer. Obviamente, estamos viendo a una persona que quiere la satisfacción inmediata. No está dispuesto a esforzarse. Lo que venga a la mano me lo como y no me importa lo que pase después, porque no creo en nada. La pregunta más fuerte de todo esto que yo les acabo de decir, ¿cuál es? Si les pasaron una hoja, anota la pregunta más fuerte que tengas sobre todo lo que has escuchado. ¿Qué pondrías? ¿Por qué Dios lo dejaba vivo? ¿Qué más? ¿Cómo salió un hijo tan malo? ¿Cómo lo aguantaron? Pregúntale a los jajamim. ¿Cómo en la misma casa vivían los dos? Jacob y Esab. Vayan más atrás. Estuvieron de vecinos en el vientre de su madre. El mismo embarazo. Quiere decir que tienen los mismos padres. La misma casa. La misma educación. Todo es lo mismo. ¿Cómo puede ser que uno te salga completamente malvado y otro totalmente bueno? Es posible que dos personas con los mismos fundamentos y bases tengan dos vidas tan distintas. Parece imposible. La Torah nos dice, Vaigdelu Nearim, cuando crecieron los jóvenes, Jacob y Esab, uno se convirtió en un hombre de campo, se dedicaba a cazar, y el otro se dedicó a lo espiritual. Dice Rashi, todo el tiempo que eran chicos, nadie sabía quién era el bueno y quién no, porque ambos se veían igual. Hasta los 13 años, tú ves a Esab y ves a Jacob, ¿y qué ves? Ves exactamente lo mismo. En ese momento, ¿Esab era creyente o no? Seguramente sí. Solamente hasta después renegó. Jacob, en vez de renegar, continuó firme en sus ideales. ¿Qué vio que renegó? Esa es la pregunta. ¿Puede un judío conocer el judaísmo y odiarlo al mismo tiempo? Es una pregunta muy fuerte la que acabo de formular. ¿Puede uno conocer el judaísmo y odiarlo? ¿O todas las personas que lo odian es porque no lo conocen?
En el vientre ya tenían el potencial, mas no habían ejercido su libre albedrío. Sí, la tendencia ya la tenía. Como todos nosotros que de nacimiento ya tenemos ciertos rasgos negativos. Hay gente que nace y desde chiquitos son flojos. Gente que nace y ya es explosivo y enojón. Esas tendencias todas las tenemos. Y nuestro trabajo es contener algunas, cambiar otras, explotar las buenas. La tendencia ya estaba. Eso sí, es indiscutible. Pero ahí está que desde chicos, todo el inicio, parecía que los dos iban por el mismo camino. Obviamente Itzhak y Rivka le transmiten a sus hijos los valores correctos. Uno decide tirarlos por la borda y otro decide quedarse con ellos. La pregunta es, ¿cómo puede uno odiar un judaísmo que conoce? No era un ignorante. Obviamente Itzhak y Rivka enseñaban. ¿Cómo puede uno odiar lo que sí conoce? Es una pregunta muy dolorosa en muchas personas que han renegado de sus creencias, pero tenemos que entender cuál es la raíz del problema para poder prevenirlo, poder tratarlo y manejarlo. Dicen los Jajamim lo siguiente: Esab Rasha, Esab el malvado, cuando le pide comida a su hermano le dice: te doy la comida con una condición. ¿Cuál es la condición? Tienes que venderme la primogenitura. Tú eres el mejor, él es el primogénito. Quiero que me vendas ese derecho. ¿Para qué quería Jacob ser el primogénito? Dicen los Jajamim, antes no existían Kohanim, pero sí habían sacrificios. ¿Quién llevaba a cabo los sacrificios para Dios? Los primogénitos de cada familia. Y Jacob vino, él quiere ser el privilegiado de hacer los sacrificios para Hashem. ¿Qué contesta Esab? Una frase inentendible. Le dice a Esab: Iné enojí olej lamut. Yo ya me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué dices ya me voy a morir? ¿Esab era un anciano terminal de 106 años? No, era un muchachito. Hay quien dice que tenía 15 años de edad. ¿Cómo puede decir ya me voy a morir? Entonces explican los Jajamim. Dijo Esab: si yo me quedo con el servicio a Dios, corro un riesgo muy grande. ¿Cuál es el riesgo? Si hago mal, el sacrificio es un pecado. Y si me lo como en momentos incorrectos, pues es otro pecado. Y si no lo quemé en tiempo correcto, pues es un pecado. Pues con tanto pecado, dice Esab, voy a acabar peor. Yo no quiero la primogenitura, porque es un riesgo por donde lo veas. ¿Tiene razón o no? ¿Por qué no? Ah, muy bien. Esta es la raíz de todo su comportamiento negativo. No es la consecuencia. ¿Por qué Esab fue tan malvado? Porque siempre vio lo malo, siempre vio lo difícil, se supo enfocar en el punto negro de cada cosa que hay en el judaísmo. Si tú eres el privilegiado de hacer un sacrificio para Dios, en vez de sentirte dichoso, le vas a encontrar la falla, el riesgo, lo negro y lo malo, y por eso no quieres saber absolutamente nada de todo esto. Es fantástico lo que acabamos de decir, porque a todo lo espiritual le puedes encontrar lo bonito o le puedes encontrar lo negro y lo oscuro. Es la realidad de la vida. Jacob, nuestro padre, fue bueno, ¿por qué?
porque supo tener el enfoque correcto hacia la Torá. Esaú se convirtió en un hombre malvado que decidió tirar todo porque no disfrutaba de su judaísmo. Y de ahí que vamos a ver nosotros la pregunta más importante de la noche. Somos gente judía de nacimiento, palomita. Somos gente que disfruta esa condición. ¿Disfrutamos ser judíos? Una respuesta muy rápida. ¿Todos disfrutamos ser judíos? ¿O en ocasiones nos pasa por la mente, qué rico, qué padre, el que no tiene obligaciones, el que hace lo que quiere, come donde quiere, ve lo que quiere? Si me darían un día pasaporte libre para pecar lo que yo quisiera, no pisaría un Bet Knesset. ¿Qué quiere decir? Aquel que está deseando vivir no como un judío está en el camino equivocado. El judaísmo que estás practicando, ¿te vuelve dichoso o te vuelve miserable? La pregunta es, ¿Jacob o Esaú? Maimónides, el gran sabio, en sus alajot, en las alajot de Sukkot, dice, la alegría que tiene que sentir un ser humano al cumplir la voluntad de Dios y al amarlo es un trabajo muy, muy grande e importante. Y todo aquel que no disfruta el servicio de Dios está violando la Torá. O sea que no es solamente cumplir. Aquel que cree que Dios quiere solamente un servicio mecánico, Dios quiere que yo me pare en la mañana y Dios quiere que coma de tal sello. No vamos ahorita a meternos en políticas, cada quien piense el que quiera. Y Dios quiere que yo dé mi 10% al necesitado. Te falta lo más importante. ¿Qué es lo que te falta? Dice la Torá, Tajat ashelo abalta et Hashem elokeja besimcha. Las cosas negativas las manda Dios porque no lo serviste con alegría. No dice porque no lo serviste. Puedes tener a un judío observante décadas, pero no estaba contento con su judaísmo. Esaú Rasha, Esaú el malvado, se perdió por eso. Uno de sus descendientes, cuenta la Gemara en Masejet Gitín, Onkelos, sobrino de Tito Sarrashá, quería convertirse al judaísmo, pero no sabía si animarse o no. Buscó consejo. ¿A quién le pedirías consejo? Dice la Gemara, bajó el alma de 3 individuos para preguntarles, para pedirles su opinión. Al primero que bajó, a Titos. Titos el malvado. ¿Qué hizo Titos? Destruyó el segundo Bet Hamikdash, el imperio romano. Rasgó la cortina sagrada del templo sagrado de Dios y dijo, maté a Dios. Malvado, de proporciones inmensas. Onkelos baja el alma de Titos y le dice, Titos, ¿quiénes son los importantes allá arriba? Ya que estás allá, ya que conoces la realidad, tú pisoteaste al judío toda tu vida. Al llegar allá, ¿hubo alguna sorpresa? Y le dice Titos, te diré la verdad, arriba los importantes son el pueblo de Israel. Bueno, vamos bien, dirá Onkelos. ¿Qué opinas? ¿Me uno o no me uno a ellos? Y le dice las siguientes palabras, escúchenlas bien. Milahayu nefishin, sus preceptos son demasiados.
Lo matzile kiuminu. No vas a poder cumplirlos. Quiere decir que la Torah es la verdad. El pueblo de Israel son los importantes, pero no vas a poder con tanta carga sobre ti. Por lo tanto, yo te recomiendo, lucha contra los judíos, porque hay una promesa, que todo aquel que hace sufrir al judío se convierte en un hombre importante en este mundo. Por eso aclaré. Siguiente consejo, le pide Onkelos al hechicero Bilaam, que maldijo o quiso maldecir al pueblo de Israel. Y le hace la misma pregunta: ¿quiénes son arriba de los buenos? Respuesta: Israel. ¿Me convierto o no? Le contesta Bilaam: no busques ni su paz ni su bien toda tu vida. El mismo consejo. Por último, bajó el espíritu de Yeshu. Cuando baja, le pregunta quiénes son los importantes, le dice Israel. ¿Qué opinas si me convierto o no? Le dijo Yeshu: busca su bienestar, busca su paz, nunca busques el mal de ellos. Todo aquel que se mete con ellos es como tocar la pupila de su ojo. Titos Arashá, Titos el malvado, era descendiente ¿de quién? Descendiente directo de Esab. Cuando Titos destruyó el templo sagrado, se metió al área más sagrada del mundo, el Kodesh HaKodashim, puso un rollo de Torah en el suelo y tuvo relaciones con una mujer de la calle sobre el Sefer Torah, en el lugar más sagrado. Salió una voz y le dijo: Rasha, ben Benosh el Esab a Rasha. Tú eres un malvado, hijo de otro malvado, descendiente de Esab el malvado. ¿Y qué están viendo aquí en su argumento de Titos? Titos dice: las mitzvot son demasiadas, no vas a poder, tíralas por la borda. ¿Reconocen ese argumento o no? Es la misma ideología. En vez de ver lo bonito, si yo les dijera a ustedes, ¿aspiran a tener el dinero que tiene Carlos Slim? ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? No, real. No desean, aspiran. Una aspiración real. ¿Tú aspiras a tener 70,000 millones de dólares, sí o no? Eso, deseo o no. Aspiración real. La respuesta es no. Siento quitarles el sueño a muchos. Real, no. Pero quisieras tener, aunque sea una parte. Quisieras tener el 10%. El 1%. ¿Pero por qué? ¿De qué servirá? Si no llegas al máximo nivel de riqueza, no sirves para nada. No, ¿verdad? Estoy diciendo locuras. Aunque no llegues a ser el hombre más rico, con lo que tengas, es muy bueno. ¿Por qué no pensar así en el judaísmo? Quizá yo no pueda cumplir toda la Torah. Tal vez tiene razón Titos en su argumento de que la Torah es demasiada. Pero ¿cómo hay que verla? Si la Torah es mucha y los preceptos son demasiados, tengo muchas oportunidades para ganar mucha recompensa. Ese es el enfoque que tendríamos que tener. Dicen los Jajamim en la Gemara, 4 personas alistaron a sus animales para ir a ciertos viajes y los 4 lo hicieron con suma alegría. ¿Quiénes son? Número 1, muy bien, Abraham Avinu. Cuando Dios le dice tienes que ir a sacrificar a tu hijo, dice la Torah, madrugó Abraham por la mañana y él mismo alistó su burro. Tenía sirvientes, pero no, él mismo. ¿Por qué? Porque estaba feliz de cumplir con la voluntad de Dios. ¿Quién es el segundo?
Yosef Atzadik. Yosef Atzadik alista él mismo su carruaje para ir a recibir ¿a quién? A su papá. Él está feliz de honrar a su padre y él mismo alista su animal y sale a recibirlo. El tercero, Bilam, para ir a maldecir al pueblo judío, él mismo alistó su animal. Y por último, ¿quién es el cuarto? Paró, el faraón de Egipto, que dice la Torá, él mismo alistó su carruaje para perseguir al pueblo de Israel. Todos ellos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La alegría y la agilidad para actuar. Pero cada uno, ¿para qué la usó? Para lo que él creía importante. ¿Qué es para nosotros lo más importante en la vida? ¿Qué? Real, contestemos. ¿Qué nos motiva? Abrimos el ojo por la mañana cuando suena el despertador o 20 minutos después, cada quien. ¿Qué te motiva a levantarte? ¿Qué es lo más importante para ti? La familia. ¿Real? Ahorita me acordó, dice que un hombre le dijo a su mujer, oye, mi vida, ¿no te gustaría regresar a los 60s? Y le dice, ¿a los 60s? ¿Para qué? Si no había nada, no había internet, no había teléfono, no había celulares. Le dice, no, mi vida, a los 60 kilos. ¿Será real que para todos la familia es lo más importante? Rav Aryeh Kaplan trae en su libro que Pablo de Tarso, ¿saben quién era Pablo de Tarso? ¿Quién era? Era un judío alumno de Rabban Gamliel, que a partir de él comenzó el cristianismo, tal como lo conocemos hoy. Y él dice, Pablo de Tarso, ¿por qué el hombre no puede seguir la Torá? Y dice lo siguiente, el hombre es malvado y pecador. Toda la humanidad está condenada debido al pecado de Adán, el primer hombre. Y la Torá no puede salvar al hombre ya que sus muchos mandamientos dificultan su cumplimiento. ¿Otra vez les suena familiar? Otra vez es el mismo enfoque. Pero aquí era un yehudí que abandonó todo por pensar que es demasiado complicado. Y en vez de ver el judaísmo como una oportunidad, lo veían como una carga. El pasado 31 de octubre republicaron un reportaje sobre un yehudí que nació en marzo de 1937 en una casa judía en Nueva York. Le hicieron fiesta de bar mitzvah a este hombre. Quiere decir que no era una familia de ateos ni una familia de gente que estuviera en contra de la Torá. Este individuo se llamaba Daniel Burros. Este hombre, rubio de ojo azul, judío, se convirtió en el líder del Ku Klux Klan en Nueva York y el número 2 en el movimiento neonazi en Estados Unidos. Este individuo tenía una misión. ¿Cuál era su papel? Él tenía que reclutar a la mayor cantidad de jóvenes al movimiento nazi en general y en Estados Unidos en particular. ¿Cuál era el secreto? Nadie sabía que era judío. Líder del movimiento nazi en contra. Nadie sabe que es judío. ¿Quién se enteró? Un periodista del New York Times se entera de que este hombre es judío y le manda a decir que piensa publicar su origen para que el mundo sepa la verdad. ¿Qué hizo este hombre? Amenazó que si hacían público su origen judío, se iba a suicidar. Al otro día
salió en los periódicos el reportaje, publicando obviamente su verdadera identidad, y este hombre efectivamente se suicidó, porque habían descubierto que era judío, era un hombre judío avergonzado de su verdadera identidad, avergonzado de su religión, a tal grado de llegar a odiarla al más alto nivel, convertirse en un miembro de un grupo de asesinos. Y la pregunta es muy fuerte: este hombre odiaba su judaísmo, ¿por qué? ¿Por qué lo odiaba? ¿Por qué odiar ser judío en vez de ser un judío orgulloso de su origen? Quizá porque tenía la misma idea de Esaú el malvado. Si la Torá es demasiado complicada, si la Torá tiene tantas desventajas, si son tantos los preceptos, prefiero no saber nada y no identificarme con ese tipo de vida. Nosotros obviamente, Baruch Hashem, no estamos en ese nivel. No somos gente que odia el judaísmo. Gracias a Dios estamos años luz de ahí. Mi pregunta esta noche es otra. No odiamos el judaísmo, es correcto, pero ¿estamos felices con él? ¿Estamos orgullosos de nuestro judaísmo? ¿O nos falta trabajar un poquito más para conocer? Si queremos estar felices con nuestro judaísmo, debemos conocerlo para poder ver lo bonito y lo bueno de cada cosa. Cuando decimos Ratzah Kadosh Baruj Hu Lezakot et Israel, Dios quería darle mérito al pueblo judío. Le fija Jirba Lahem Torah u Mitzvot, y por eso les dio más Torah, más Mitzvot. Es como el padre que le dice a su hijo: ten 1,000 pesos más. No, otros 1,000 pesos más. Otra vez y otra vez. ¿Por qué le da tanto? Porque lo ama y quiere hacerlo feliz y piensa que ese es el camino. Dios dijo: ahí te va una mitzvah, otra mitzvah, otra mitzvah. La tarea no es de hoy, es a partir de hoy. Es empezar a valorar un poquito más las oportunidades que tenemos de cumplir los preceptos de la Torá. Y si no los conocemos, acercarnos sin miedo con algún jajam que sepa y decirle: jajam, este precepto no me cuadra, ¿por qué es así? Y quizá el jajam te pueda dar un enfoque distinto al que has conocido toda tu vida, y entonces quizá te va a cuadrar y vas a decir: wow, no lo sabía.